¿Listo? Entonces, algo falaz, la palabra falaz o falacia, pues generalmente se entiende como algo. Si les dicen de algo falaz, generalmente tiende a algo que es como mentira. ¿M? Ahora, no es. Entonces son. Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Listo? Entonces, las falacias argumentativas tienen que ver con. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí o no. Sí, profe. Listo. Listo. Las falacias argumentativas tienen que ver con afirmaciones que pretenden o buscan ser, a veces pretenden ser válidas, ¿m? O lo parecen, pero realmente no lo son. ¿Listo? A veces pueden salir de una, digamos, de una, y tampoco tiene que ver con el hecho de que sean lógicas, sino que tiene que ver que el argumento está mal dirigido. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo digo que 10 hombres, 10 personas hacen un hoyo en un minuto. ¿Mm? ¿Sí? 10 personas hacen un hoyo en un minuto. Entonces, digo que por esa consecuencia lógica, entonces, uno lo hace en 10, uno lo hace en 10 segundos. No, no necesariamente, ¿cierto? Porque todos digamos que trabajan en diferentes partes y logran hacer el hoyo entre todos al mismo tiempo. ¿Listo? Pero entonces, si yo saco esa consecuencia lógica, diría algo que no es cierto. ¿Sí me entienden o no? Sí, ¿Sí me señor. van? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, con eso tiene que ver las falacias. Son afirmaciones que parecen o buscan parecer válidas, pero que en realidad no lo son. A veces sí se usan precisamente con el fin de manipular al interlocutor, ¿sí? Arnold, por favor. Ya, gracias. A veces se usan intencionadamente. Por ejemplo, los comerciales lo usan mucho con intención. Usan muchas falacias con intención. Ya vamos a ver algunas. Y no por eso, digamos, por ejemplo, el hecho de mostrar que una celebridad consume un producto, eso es un ejemplo de una falacia, ¿sí? Porque pues por el hecho de que una celebridad consuma ese producto, no quiere decir que el producto sea bueno, ¿sí? ¿Mm? Digamos, por ejemplo, que tiene que ver, no sé, mm, no sé, digamos, un actor con un yogur. O sea, no tiene nada que ver, pero pues digamos que es una estrategia que se utiliza. Entonces se entiende eso como una falacia. No las vamos a ver todas, vamos a ver algunas, ¿listo? Em, digamos, bueno, vamos a empezar con el de autoridad. El de autoridad es un poco parecido al que yo les dije ahorita, y es el hecho de citar a alguien que no necesariamente sabe de eso, pero porque tiene cierto reconocimiento para muchas personas, entonces lo que él dice es válido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el presidente Uribe dijo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿listo? O sea, más allá de que uno lo crea o no, pues digamos, él no es precisamente la autoridad en ese tema, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí entendieron la falacia de autoridad? Sí, señor, profe. Listo, listo. Muy bien. Entonces, tiene que ver con el hecho de buscar que alguien haya dicho algo que yo quiero decir, independientemente de si es una persona reconocida o no, por lo que voy a decir. ¿Listo? Hay otro, se llama causa falsa. Entonces, por ejemplo, decir que siempre que llevo la sombrilla, llueve. ¿Sí? Entonces es atribuirle a algo que no está relacionado
a una cosa que no está relacionada con la otra, pues una acción que no está relacionada con esta, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía la costumbre antes cuando, bueno, cuando había fútbol, ahorita no hay fútbol, pero hace unos años yo veía, yo me ponía la camiseta en había una camiseta que me ponía y había una camiseta que no me ponía, entonces yo decía que no, que es que cuando yo me ponía esa camiseta, entonces, ¿sí? Entonces, eso es una causa falsa, es atribuirle a algo que no está relacionado con la consecuencia, ¿sí? ¿De qué dependía el partido? No, pues de lo que jugaran ellos y de que, ¿sí? Uno u otro, de que el equipo que yo hiciera las cosas mejor o tuviera también la eficiencia para resolver el partido en el momento que era, pero no, yo me creía el cuento de que era eso. Ese es un ejemplo. ¿Listo? Generalización. La generalización tiene que ver con el hecho de decir algo que pueden decir muchos o que puede, ¿sí? Pero trasladarlo a que eso es completamente general. Entonces, un ejemplo, digamos, no, es que toda la gente que es muy alta es mala para jugar fútbol. ¿Sí? Todos los altos son malos para jugar fútbol. Puede que haya varios y puede que sea difícil para la mayoría de las personas muy altas de pronto tener cierto dominio, pero pues no es verdad, ¿sí? Porque si ustedes ven, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, el tipo es altísimo, ¿sí? Y el tipo es un gran jugador. Entonces, eso es una generalización, por ejemplo, ¿sí? Em, la falsa, bueno, ese lo explico ahorita, el de la falsa analogía. El ataque directo es algo que a veces se ve mucho en las discusiones políticas y eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué consiste el ataque directo? Y en ese se relaciona con el hecho de atacar a la persona que dice el argumento, pero no a la persona como tal. Por ejemplo, no sé si han sabido de un documental que últimamente es muy famoso ahorita, y se llama Matarif. Bueno, ya, por favor. ¿Listo? ¿Listo? Hay un documental que se llama Matarife y lo que han dicho muchos de los que no les agrada la información que está ahí, ¿sí? Es que el que lo realiza es un depredador sexual. Yo no sé si eso es verdad o no, ¿sí? Pero digamos que el argumento ahí es que el hecho de que él sea o no sea eso no tiene que ver con lo que se está diciendo. Estoy atacando a la persona en vez de atacar lo que él dice, en vez de hablar algo de lo que él dice. ¿Sí? No está diciendo porque lo que está diciendo es mentira, ¿sí? Sino que está atacando a la persona, está atacando a quien lo dice. ¿Listo? Ese es el argumento de ataque directo. Me tocó ponerlo así. Igual yo les dejo la presentación, pues porque alguien, yo no sé quién es el que está dibujando, no sé si alguien se mete en la sesión, no sé, pero entonces pues será el resto de la clase así, ¿listo? Em, listo. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Listo, No, profe. listo, No, profe. Démelo. listo. Entonces, listo. Vamos con el ataque, no, ya el ataque directo. El apelar al temor. Entonces, por ejemplo, tratar de conseguir a alguien intimidándolo para conseguir lo que uno quiere de la otra persona. Eso es apelar al temor, ¿sí? O por ejemplo, en política también se ve.
hubo alguna vez unas, digamos que, por ejemplo, algunos argumentan que si el otro gana, entonces el país va a estar en las peores condiciones. O sea, eso no se puede saber, ¿sí? Pero que, por ejemplo, si el uno dice del otro y el otro dice del uno que si el otro gana, pues va a haber una cultura del crimen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, eso no necesariamente, o sea, es algo que dice sin comprobación, pero entonces es para que la gente sienta temor de esa elección. También se toma como apelar al temor el hecho de intimidar a alguien, ¿listo? Si no haces lo que yo hago, pasa esto, ¿sí? Digamos que la intimidación, ¿sí? Para defender un argumento. El argumento de la ignorancia, ¿qué quiere decir a eso? Que, por ejemplo, algo que no ha sido demostrado, tomarlo como si fuera algo comprobado. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tomar algo que no ha sido comprobado como algo ya, em, sí, algo que, por ejemplo, entonces yo voy a decir que existen los universos paralelos, ¿sí? Que hay otro universo donde estamos haciendo, donde estamos observando, viviendo todo lo que, ¿sí? Donde lo que estamos viviendo se vive de forma diferente. Y argumento que existe porque nadie ha demostrado que no existe. Entonces, esa afirmación es una falacia es una falacia de esto, de, digamos, de ignorancia, ¿listo? Vamos con la de ambigüedad. La palabra ambigüedad tiene que ver con algo que es contradictorio y confuso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que yo diga, en un accidente murieron 4 niños y un venezolano, ¿sí? Un accidente murió, pero ¿por qué el venezolano? Es decir, eso no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que ver eso el hecho de que sea venezolano con el accidente? Por ejemplo, este es un argumento con el fin de acción en la otra persona. ¿Listo? Mm, espérame un momento. Listo. Listo. Ese es el argumento de el que vimos, el de ambigüedad. Apelar al temor, ignorancia. El de apelar a la popularidad. ¿Qué, por ejemplo, en qué consiste? Ese es el que yo les decía de la celebridad. Por ejemplo, usted muestra una celebridad tomando el de Sonti o cualquier producto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes ven a Selena Gómez en un comercial de Pantene, ¿sí? Eso es un ejemplo de apelar a la popularidad. Apelo a que o sea, muestro el producto alrededor de una persona que es muy popular, pero pues no por eso qué, no por eso es que el producto sea bueno o no, o sea, no, ese no es como el criterio por el que sabemos que ese producto es bueno o no. El argumento de la condición tiene que ver, estamos en este argumento de la condición, y se apagan los micrófonos. Argumento en la condición tiene que ver con el hecho de, digamos, por ejemplo, acusan a alguien de hacer algo, ¿sí? Entonces, por el hecho de acusarlo, yo digo que es culpable. Digamos que es como decir que porque el río suena, piedras lleva, y no siempre es así, digamos, ¿sí? El hecho de que se acuse o se diga algo sobre alguien, algo que podría ser de alguna manera, es decir, es poner la posibilidad como condición.
Entonces, algo que es posible que sea, ¿sí? Ponerlo como necesario, como algo real. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con las acusaciones. Por ejemplo, cuando hay personas que han ido a la cárcel por eso, porque no se les ha demostrado, ¿sí? Pero entonces, a partir de lo que se dice de él, de lo que se dice que hace, pues va a la cárcel porque precisamente, porque no le demuestran la culpabilidad, la responsabilidad. Y el último, no, bueno, nos falta uno, pero voy a ver si puedo ver el video, si podemos ver el video, que se llama el de petición de principio. El de petición de principio tiene que ver con el hecho de que yo tomo el argumento como Igual el vamos a ver el fundamento. video, profe. Ahorita vamos a ver el video. Es que es ese del hombre de paja. Ahorita quiero explicarles ese con un ejemplo. ¿Listo? El de petición de principio tiene que ver con tomar el argumento que estoy utilizando para defender a alguien, como principio también del argumento. Entonces, por ejemplo, decir que todas las personas pobres son vagas, ¿sí? Y entonces, porque si no fueran vagos, pues no serían pobres, ¿sí? Entonces estoy tomando el hecho estoy tomando el mismo argumento como el principio del argumento. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? O sea, estoy tomando, o sea, no estoy defendiéndolo con algo más, sino que estoy defendiéndolo desde ese mismo punto. ¿Listo? Y finalmente el del hombre de paja, que es el que les quiero mostrar, vamos a ver si me carga, es el hecho de argumentar algo basado. ¿Ahí están viendo el YouTube o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, este tiene que ver con el hecho de argumentar algo, desviando la discusión, por eso llamarle como el hombre de paja, como poniendo una pantalla dirigiendo el argumento hacia otro lado. So, what happens when you're wrong? Oh, Joey, I'm never wrong. But you can't always be right. Well, if it's your job to be right, then you're never wrong. But what if you are wrong? Okay, let's say that you're defending chocolate and I'm defending vanilla. ¿Están escuchando? No, profe, no se le escucha bien. Pero al computador se escucha. Sí, profe. El computador Listo, gracias. Sí, profe. Es que la imagen se ve entrecortada. Bueno, sí, es que no tiene buena resolución, pero lo que me interesa es lo que dice. ¿Listo? ¿Sí alcanzan a leer o no? Sí, profe. Listo. Sí, señor. You're defending chocolate and I'm defending vanilla. Now, if I were to say to you, vanilla is the best flavor ice cream, you'd say, No, chocolate is. exactly. But you can't win that argument. So, I'll ask you. So you think chocolate is the end-all and be-all of ice cream, do you? It's the best ice cream. I wouldn't order any other. Oh, so it's all chocolate for you, is it? Yes, chocolate is all I need. Well, I need more than chocolate. And for that matter, I need more than vanilla. I believe that we need freedom and choice when it comes to our ice cream, and that, Joy Naylor, that is the definition of liberty. But that's not what we're talking about. But that's what I'm talking about. But you didn't prove that vanilla is the best. I didn't have to. I proved that you're wrong, and if you're wrong, I'm right. But you still didn't convince me. It's that I'm not after you. I'm after them. ¿Sí vieron? Que él no probó, él no demostró. No, profe, no se veía bien. Bueno, pero sí escucharon lo que dijo, ¿sí? Y vieron los subtítulos, la Profe, conversación. ¿no pone el video en la plataforma o lo manda por WhatsApp? Sí, yo lo voy a poner, pero sí, yo ahorita lo mando, pero pues digamos que para los que lo pudieron ver, sí vieron de qué se trata, o sea, sí vieron cómo desvió la discusión, o sea, y nunca demostró que la vainilla era mejor que el chocolate, simplemente hizo ver al argumento del niño como equivocado, ¿sí ven? Entonces, en eso tiene que ver el argumento del hombre de paja, el hecho de desviar la discusión a otro elemento para ganar la discusión. ¿Listo? Entonces, lo que él dijo. Entonces, esa es la definición
el niño llega y le dice en un momento, pero tú no me convenciste y tampoco demostraste que... Entonces él dice, pero demostré que estás equivocado y si estás equivocado yo tengo razón. Y lo desvió hacia la discusión de la libertad de elegir, ¿sí? Entonces, digamos, ese, por ejemplo, ese es difícil porque en ese es difícil llevar porque generalmente en las discusiones nosotros como que desviamos las discusiones para poderlas ganar. Entonces ponemos un argumento de algo que no está relacionado con lo que estamos hablando para ganar la discusión desde ahí. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso era lo que les quería mostrar del día de hoy. Entonces, pues eso sería todo. ¿Listo? Entonces, antes de irse, de que se vayan, voy a llamar a lista. ¿Listo? Entonces,